Aquí se contraponen dos maneras de ver y de asumir el mundo. El sistema dominante, el sistema capitalista, que arrasa con todo, que mira a la madre tierra como un instrumento y como una mercancía. Los pueblos indígenas vemos y sentimos a la madre tierra como mamá de toda la humanidad. El primer conocimiento que tuvieron los pueblos es que la tierra es un ser vivo, que siente, que piensa, que nos cuida, que nos protege. Tenemos que ser guardianes de la naturaleza, tenemos que ser guardianes de la vida, debemos ser guardianes, y eso lo entendieron claramente nuestros abuelos. Hoy estamos presenciando hambruna, hoy estamos sintiendo enfermedades, hoy estamos viviendo el cambio de los climas, hoy estamos viviendo la escasez del agua. El desarrollo que pretende este sistema y estos gobiernos es un desarrollo a costa de la sangre de la madre tierra. Nuestro territorio tiene de todo. Dueños de agua, dueños de los cerros. Los cerros también tienen vida como tienen nosotros. El creador del mundo le dio vida también. Aquí lo que han venido estrechándoles de nuestra tierra, de la conquista de todo Colón. Y esa vez se nos ha ido monopolizando pedazo por pedazo y hasta hoy no están dejando sin nada. Lo que quiero es que de afuera pues nos escuchan, porque no estamos hablando ni uno ni dos, sino somos de miles y miles que estamos hablando. Anderi emi katkanang gigi mboriema me nakse katkanang emi ka ajei ema bemase kre buku nanang wanare emi katkang bunna kinkria nanang wai kage chukumana zanu gago ni gweti na nai ema lei chunang ema anuku chunang zung ibunna zungunan dan dei mari ini zeng kata nugana nan ande I wareri ini na nan maka gumu kwasme uji kikire mari ya ai knai kana I wa I knai kana an me lusi kupanang wa bata mari I kang winan kam kali zing wanari kang paje ini ma kwim kana ini kang nugerzo jana I kang ema winan kang gunam si yaju anbe mari kana zingwana emar pa kumana zingwana kan mari ni zana mari anbe ran kajunkumi aja an kwiriri aja mari ande nari mari yutina ande gabi azorin ge majumene wichamu mari gumu yunu nari mari jogumani bersi ande bonon panu nigeri mar diwun neken zanisi anzenu ga bai mari ikang di mek du semin kanang biabi zanan de mari mek zan guamu wini kigwa awon de me aftari ema andu ge mi nusi ro jargan de mi zanami ande mekri ransha zanri du
mekri nanggunam saku guama me sisiwi Pienso que la tierra es un ser vivo. Nosotros sabemos que es un ser vivo. Los minerales son como en la madre tierra, son como los huesos en el cuerpo humano. Las aguas son como las venas de la sangre del cuerpo humano. Yo creo que todos estos elementos que tiene la tierra no son para acabarlos, son para sostener la tierra, lo que nos ayuda a tener vida ahora y a futuras generaciones. El tema de la naturaleza, de la conservación y de la protección es fundamental para que los pueblos indígenas existamos siempre. La trascendencia de la cultura indígena, de la identidad indígena, tiene que ver exactamente con los valores de la naturaleza. El cuidado de la tierra, de eso depende la vida de todos nosotros y no solamente de los pueblos indígenas. Conservar la tierra es garantizarle vida a la humanidad. Yo creo que se hace necesario que los estados nos escuchen, porque no es justo que por la explotación de los recursos naturales tengamos que desaparecer los pueblos indígenas en cualquier parte del mundo. Tonu hi baru ya tabiabi tona khana bia ba dia so ba belia bira ba khai tina ka komuata ayai mata mata Cristo Jesús bira ba khai tina ka komuata ayai mata mata Cristo Jesús Bara tui tonu hi baru ya na khana tona khana bia ba dia so ba belia bira ba khai tina ka komuata ayai mata mota Cristo Jesús Squai patra empresa que posso marewa son taiwa wane pot chanas apa na gatston to ayo anta gatsma ya manya ver kama hana suayo pasumayo person tenyetin tau sa ha gatsma to ayo gatslo to so manke o tamos sumare no host ayo kama makara ko ko autoridad gatslo so man no host yara kama te hara nai no ayo apa kampa squai patraita ba gat santa rendali hone kumro yetin shawa mate hara inji na ayo na pa katra no mai gas para mãe tem ho re hane o kushware pa plat mapa mate harle ate ka son taiwa uno suru ma ya ni ma uria ya na porre pa mai mahoto ren pa waya ka autoridad ka ara na ta wo puna ya te ren pa ya no hole tena tai wai ke yo wa choni sna ya ta wa na no san sia wa ta mona shi ho wai no hat karu waya wati sa isai wachik te ashaha ka te wana kika wate hapure hamai ti wasok pestir wane kasa no ha chomai hana esto serho makair wespo pero no hore pakasha ana she westo wamai hana ona hana westir do mohu santale ta wane kasa mohu tin pa west samai hamos trata renken wat tasani wapu sok tak ser ka hala has suara ahat swakau dan ahat swapulise
Kasagat pushwari. Hara sapirin hapurari dagat pasawri no hori chana chutse kamari daya hara awareness. Toda la gente tenía sus poquitos de animales, si tenía algo y ahora no hay nada. El Hawái está full de carbón, entonces el agua queda contaminado. O sea, la vegetación lo están dañando. Y así está, todo es peor, todas las cosas que tenía la gente no tienen nada ahora. Y como hacían los ancestros, los tatarabuelos antes, eso no pasaba, eso. Pero hoy en día pasa por Cerrejón. Tengo 3 niños que se me enfermaron bastante de eso. Tenían picazones, como granos en las pieles, en todas las pieles del niño. Todo eso fue por la contaminación. El bebé, mi hijo, cuando yo lo baño, igual siga con muchos carbones por aquí. O sea, ya no puedo hacer más nada con mi hijo. Como yo tengo una casa así, igual, más que con la brisa. Y mi hijo la baño, se me sale con pocos carbones, aquí en los ojitos, aquí en la nariz. Cuando yo le voy a dar los senos, igual tengo que lavar los senos para darle seno a mi hijo, ¿ya? Porque eso está llena de carbón, o sea, mi ropa, o sea, yo pongo eso para protegerme, o sea, a mi hijo tengo que tratar de cuidar. Yo no tengo que sacar ni afuera, o sea, tengo que tener ahí adentro. Sí, es bastante carbón, mucha contaminación ella. Ya no podemos hacer más nada, o sea, ya uno le dice el Cerrejón, como que ellos no hacen caso, uno que ya está cansado con ellos, ya. Ya no hay ni ayuda, como yo les dije a usted. De pronto presentamos la cara feliz de Colombia, donde aparentemente acá todo está bien, todo está bajo control, pero que nosotros estamos viviendo del otro lado, estamos viviendo en la parte de la cara triste, donde no nos escuchan, no tenemos voz, no nos da miedo hablar. Mi prima vino y me dice, prima, metámonos a una sola casa. Si los paramilitares nos van a matar a todos, que nos acaben ahí en una sola parte. Ya cuando yo lo miré, a mi marido le traían amarrado con un poliéster, le habían amarrado la mano de para atrás. Entonces ahí fue donde yo dije, pero ¿por qué? ¿Qué hizo mi marido para ustedes, para llevarlo a asesinar? Yo sé que ustedes lo van a llevar a asesinar. Entonces él quería conseguir un puesto de salud para la comunidad, quería conseguir un colegio para la comunidad, pero para la comunidad porque él era un líder, eso era lo que él aspiraba. Pero entonces el otro señor, como fue que mi marido ganó, entonces el otro señor le dio rabia y los mandó a los paramilitares para que lo mataran a él. Yo me siento muy mal acá porque imagínense, yo pues este desplazamiento, todas mis cosas lo dejé abandonar.
la cultura de nosotros también lo está dejando abandonada. Esa gente, por eso que los mayores están insistiendo guerra en la comunidad de nosotros para sacar minas, para sacar petróleo. Los helenes también quieren eso, los paramilitares también quieren eso, y por eso que ellos tienen guerra con los helenes, con paramilitares. Ahí estamos, mejor dicho, como nosotros estamos pertenecidos en este territorio, por eso que también lo amenazan a nosotros, a los indígenas. Sí, la niña sí la asesinaron y nosotros la rescatamos, la encontramos muerta y todo eso. Y le dimos cristiana sepultura, la enterramos y todo. Pero en el caso de los otros familiares, nosotros no, por ejemplo, mi hermano no lo encontramos. No, eso no se lo olvida a uno. Eso no, uno muere también con esa idea en el corazón, que eso no se le puede guardar a uno. Sí. Ibalito mena, mena, ibalito mena, mena, ibalito mena, mena. Tamenen bobiyo, tamenen bobiyo. Ibalito mena, mena, ibalito mena. Ellos todos los sábados mataban a la persona. Ya nosotros no queríamos que fuéramos un sábado. Por Dios santo, eso era horrible. Entonces decidimos viajar para acá. Y lo que me pasó a mí personalmente es que casi fui abusada de ellos. Ellos casi me violan a mí. Yo tuve que irme porque un comando, no sé el nombre, me abordó varias veces. Aquí en este pueblo, cuando nosotros lleguemos, uno tenía que empeñar la ropa, a decirle que le cambiaran un pantalón por arroz, ¿cierto? Por la comida por los niños, porque usted sabe lo que es a las 10 de la mañana y el pelado llorándole con la agarrado de las ropas de uno, pidiéndole comida, y uno, ¿cómo le hace? Ya uno viejo, pues ya uno poco le importa, pero entonces los niños. Sí, porque el niño no se aguanta un día de hambre como se lo aguanta uno. Uno tiene que reventar por donde sea. Entonces, en cambio, que uno estando en el campo, los peladitos no sufren, porque uno tiene con qué comer. Pues uno hace las cosas por los niños, no lo hace por uno ya. Porque ya nosotros vimos el mundo, pero los niños. Nosotros acá todas las cosas que pasan se le echan tierra y hasta ahí llegaron. Acá no hay, son pocas las cosas que se publican, que salen al día, que la gente lo sabe, el mundo o el país, sino que de pronto por miedo, la gente le da miedo de hablar, uno acá siente miedo de hablar, siente miedo de denunciar, siente miedo de muchas cosas. Uno acá vive, como decimos así popularmente, entre la espada y la pared, tenemos que estar ahí. Nosotros decimos, por la vida hasta la vida misma, porque la defensa de la vida pone en riesgo la vida misma. Y nuestra misión como hijos de la Madre Tierra es preservar la vida, ser guardianes de la vida. Tenemos la palabra y el gobierno, el sistema, habla con el arma. Nos ha tocado, nos ha correspondido vivir una historia dramática, una historia de dolor durante todos estos años. Dolor porque arrasan con nuestros territorios. Dolor porque se está exterminando nuestras culturas. Dolor porque se atenta con el destino de nuestras generaciones. Desde los pueblos indígenas y desde las autoridades tradicionales indígenas hacemos llamado al mundo. Hoy necesitamos de la solidaridad. Tenemos que sentirnos la familia humana. Tenemos que entender que nos necesitamos mutuamente.
Y no sé si esto sirva, pero yo cada vez que cuento esto me siento como más, me desahogo. Gracias. Gracias a usted.